¿por qué el creer una palabra pervertida trae como consecuencia separación de Dios? Hemos visto lo esencial que es para un creyente permanecer en la palabra de Dios para su progreso espiritual, y cómo el separarse de la palabra trae como consecuencia la muerte espiritual. Vimos que Satanás, desde el principio, ha trabajado para apartar al ser humano de la comunión con Dios, y lo consigue dando a la gente una interpretación errónea de la palabra. Pero, ¿por qué el creer una palabra pervertida trae como consecuencia separación de Dios? ¿Qué es lo que Satanás sabe acerca de Dios y su palabra que la mayoría de la gente no sabe? Debemos entender que Satanás fue un ángel principal de Dios allá en el cielo, y él sabe mejor que muchos cuál es la verdadera relación de Dios y su palabra. Para comenzar a comprender este punto, leeremos el capítulo 1 de San Juan. Aquí el apóstol Juan nos da una hermosa declaración referente a la relación de Dios y su palabra. Vamos rápidamente a San Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El primer verso del Evangelio de Juan nos muestra claramente que el Verbo y Dios son el mismo ser. Esto no debiera dejar espacio a otra interpretación, ya que al decir «y el Verbo era Dios», no está colocando al Verbo como una segunda persona, sino como a Dios mismo. En el principio. Este verso también nos invita a escudriñar las Escrituras para indagar justamente en el principio, lo cual haremos para comprender mejor de qué se trata esta unidad de Dios y su palabra. Leamos Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El primer verso de la Biblia respalda efectivamente lo dicho en San Juan capítulo 1, verso 1, no tan solo mostrando al Dios único, sino también presentándolo como el único creador. Ahora, si seguimos leyendo más adelante, veremos qué fue lo que Dios hizo para llevar a cabo su creación. Vamos a Génesis capítulo 1, verso 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La expresión «y dijo» nos muestra que Dios, para llevar a cabo lo que estaba en su mente, habló, es decir, hizo uso del verbo, la palabra. Ahora comparemos el verso 2 y 3 de San Juan capítulo 1 para comprobar cómo las Escrituras están en total armonía. Verso 2. El Verbo, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, el Verbo, fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Verbo, que estaba en el principio con Dios, no es otro ser, sino Dios mismo expresando su atributo de creador. Dios obra a través del Verbo. En Hebreos capítulo 11, verso 3, Pablo se refirió al Verbo como la palabra. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra, verbo,
de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces Dios, el creador de todas las cosas, obra o lleva a cabo los pensamientos que están en su mente eterna a través de la palabra. Ahora, ¿cuán importante es entender la verdadera relación de Dios y su palabra para nuestra salvación? Recuerde nuestra pregunta. ¿Qué es lo que sabe Satanás acerca de Dios y su palabra que la mayoría no sabe? Ponga mucha atención en el versículo 14 del capítulo 1 de San Juan, donde hemos estado leyendo, ya que en este versículo nos muestra lo vital que es creer la palabra para nuestra salvación. Y aquel verbo, Dios, la palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Sabe usted quién es aquel que vino en carne para habitar entre nosotros? Veamos 1 de Juan capítulo 4, verso 2, que no solo nos dice quién es aquel, sino también que el Espíritu de Dios es el que confiesa esto. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. La palabra que se hizo carne no es otro sino el Señor Jesucristo, el único Dios y creador de todas las cosas. Juan capítulo 3, verso 15 nos dice el propósito de su venida, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, la palabra, llegó a ser carne para poder ser conocido a través de Jesucristo, como dice San Juan capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. De esta forma pudo pagar el precio por nuestro pecado y poder obrar a través de la palabra en el corazón del ser humano. Ahora piense en esto. Si la palabra es Dios Todopoderoso, que en el principio creó todo lo que existe, y con su poder sustenta el universo por su propia voluntad, ¿qué hará esta palabra en el corazón de alguien que pueda recibirlo? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mi querido amigo o amiga, no importando dónde se encuentre una persona, ni cuán bajo haya caído en el pecado, si tan solo logra creer la palabra de todo corazón, entonces Dios obrará por medio de la palabra un cambio real en la vida de tal persona, sacándola de la muerte a vida eterna. ¿Puede entender por qué Satanás desde el principio ha trabajado en que el ser humano no reciba la palabra de Dios? Él sabe que Dios obra a través de la palabra y conoce el poder ilimitado de ella, ya que Él fue testigo del poder creador de Dios en el principio. Él sabe que Dios y Jesucristo, la palabra, son el mismo ser,
y sabe que solo a través de la palabra Dios puede llevarnos de regreso a Él. Por lo tanto, también sabe que agregando interpretaciones falsas o quitando partes de ella, la palabra ya no es original y pierde su poder. Ahora, Satanás no puede prevalecer contra Dios, pero cuando consigue malinterpretar la palabra a la gente, aparta al ser humano de la salvación. Recuerde usted lo que ocurrió con Eva. Ella creyó una palabra a la cual solamente se le habían agregado un par de letras. Fue un no agregado al mandamiento original de Dios, y eso fue suficiente para enviar a toda la raza humana a la muerte. Y si creer una mentira sacó al ser humano de la presencia de Dios, ¿piensa usted que alguien podrá regresar a Dios confiando en algún dogma agregado a la palabra, o alguna religión, o denominación, o simplemente creyendo a nuestra propia manera? Pienso que usted tiene la respuesta. Solo creyendo en Jesucristo, la palabra original, podemos hallar el camino de regreso a Dios, porque la palabra es Dios. San Juan capítulo 14, versos 6 al 9. Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.